Mi nombre es Aurora del Sol. Tengo 35 años, soy jefa de proyectos en el sector de la informática y vivo sola en un piso en Sevilla, España. La Navidad pasada entré en la casa histórica de mi familia, con el aire impregnado de pino y canela, esperando calidez. En cambio, recibí una puñalada en el corazón. Mi padre se inclinó sobre la mesa del comedor, sus ojos brillando con crueldad, y dijo: si no te tuviéramos lástima, Aurora, ni siquiera estarías aquí. La habitación quedó en silencio. Mi madre esbozó una sonrisa burlona. Mi hermana intervino, su voz aguda: sí, tienes suerte de que te hayamos invitado. Sentí cada palabra como un corte profundo, retorciéndose como una cuchilla en mi pecho. No lloré. No supliqué. Simplemente di un sorbo de vino, dejé que una sonrisa se dibujara en mis labios y me puse de pie en silencio. En ese momento, supe que todo había cambiado. Y horas más tarde, mientras estaba sentada sola en mi piso, hice algo que aseguraría que mi familia nunca me vería de la misma manera. Si tu propia familia te humillara y se burlara de ti así, ¿qué harías? ¿Perdonarles, marcharte o hacerles pagar? Comparte tu respuesta en los comentarios. Durante más de una década, he sido yo quien ha mantenido a mi familia a flote. Comenzó con un fondo de inversión familiar que creé después de conseguir mi trabajo como jefa de proyectos de TI. Tenía 25 años. Acababa de salir de la universidad y era lo suficientemente ingenua como para pensar que juntar nuestro dinero nos acercaría. Invertí mis ahorros en él, 20.000 euros para empezar, mientras que mi padre, Ricardo, y mi madre, Luisa, no aportaron nada. Mi hermana mayor, Elena, y mi hermana menor, Valentine, tampoco aportaron. Mi tía Carmen puso unos cientos de euros una vez y luego actuó como si fuera un gran gesto. El fondo estaba destinado a cubrir gastos compartidos como la casa familiar en el distrito histórico de Sevilla, pero se convirtió en otra cosa. Su cajero automático personal gestioné cada detalle. Pagué los impuestos de la propiedad de la casa, 3.000 euros al año, porque mis padres afirmaban que les faltaba dinero. Cubrí sus facturas de servicios públicos, desde la electricidad hasta el agua, otros 500 euros al mes. Mi madre llamaba, con voz casual, diciendo que iban a cortar la calefacción. Yo iniciaba sesión, transfería el dinero y, si tenía suerte, recibía un gracias a medias. La mayoría de las veces era silencio. Mi padre nunca lo reconocía. Simplemente asentía cuando lo visitaba, como si estuviera haciendo mi trabajo. Elena era peor. Usaba el fondo como su línea de crédito personal. Bolsos de diseñador, viajes de fin de semana a Córdoba, incluso un teléfono nuevo. Cada año, miles de euros desaparecían. Ella me enviaba un mensaje: oye, ¿puedes cubrir esto? Yo veía cargos de 2.000 euros en boutiques o 500 euros por días de spa. Llevaba la cuenta de cada céntimo, pero confrontarla era inútil. Ponía los ojos en blanco, decía que estaba obsesionada con el dinero y se marchaba. Mi tía Carmen no era tan descarada, pero sus compras en línea, cientos de euros en ropa, aparatos, incluso cajas de suscripción, se sumaban. Nunca preguntaba, simplemente asumía que yo me encargaría. Luego estaba Valentine, mi hermana menor. Es artista, siempre persiguiendo algún proyecto nuevo. Pagué sus materiales de arte, sus tarifas de galería, sus viajes para establecer contactos en Madrid, fácilmente 1.000 euros al mes. Me abrazaba, me llamaba su salvadora, pero nunca se ofreció a devolverme el dinero. Ni una sola vez me dije a mí misma que estaba bien. Estaba ayudando a mi familia, manteniendo la paz, preservando el legado de nuestra casa, pero en el fondo sabía mejor. No me veían como una hermana o una hija, me veían como una cuenta bancaria a mi nombre. Algunas noches me quedaba despierta, revisando el saldo del fondo, viéndolo disminuir. Solo el año pasado sacaron 30.000 euros, lo cubrí todo, recurriendo a mis propios ahorros cuando el fondo se agotaba. La hipoteca de mi piso, los pagos de mi coche, mi propia vida, los manejaba sola. Mientras tanto, mis padres daban fiestas en esa casa de Sevilla. Elena presumía de su estilo de vida en las redes sociales. Valentine perseguía sus sueños y Carmen pedía otra caja de velas. Nadie me preguntaba cómo estaba. Nadie se ofrecía a colaborar. Si lo mencionaba, mi madre suspiraba: Aurora, eres tan buena con los números. Confiamos en ti. Confianza. Esa palabra se sintió como una bofetada. Había pasado años convenciéndome de que esto era lo que hacían las familias, apoyarse mutuamente. Pero no era apoyo, era explotación. El recuerdo de esa noche en la casa de mi familia ardía más que la ira que sentía. Había entrado en la casa esperando una cálida reunión festiva. El comedor estaba lleno, mis padres, mis hermanas, mi tía, mi primo y el novio de mi hermana mayor, Óscar López. Mi primo, Julián Blasco, de solo 17 años, también estaba allí navegando por su teléfono, evitando a los adultos. Llevaba un vestido negro sencillo, nada llamativo, pero pensé que me quedaba bien. Había pasado semanas planeando mis intercambios de regalos, esperando una noche de conexión. En cambio, obtuve un asiento de primera fila para su desdén. La cena comenzó bien. Nos sentamos alrededor de la mesa de caoba.
los platos llenos de jamón y verduras asadas. Mi padre trinchó la carne, hablando del tiempo. Mi madre pasó el puré de patatas, su sonrisa tensa. Entonces Elena se inclinó, sus ojos escaneándome como si fuera un perchero de ofertas. Ahora, dijo, su voz goteando burla. ¿Sacaste ese vestido de un contenedor de ropa de segunda mano? La mesa se quedó en silencio. Algunos tenedores se detuvieron en el aire. Forcé una risa, pensando que se giría, pero no lo hizo. Quiero decir, en serio, parece que estás tratando de avergonzarnos. Mi madre no se perdió ni un detalle. Soltó una carcajada burlona y aguda, sus labios se curvaron mientras tomaba un sorbo de su bebida. Honestamente, Aurora, al menos podrías haber intentado lucir presentable, dijo, su tono cortando la alegría navideña. Mi padre asintió, con la mandíbula tensa, como si estuviera de acuerdo con alguna verdad tácita. Ella tiene razón, murmuró, sin siquiera mirarme. Cada palabra fue un golpe, pesado y deliberado. Sentí mi cara enrojecer, mi pecho apretarse, pero mantuve mi expresión neutral. Valentina estaba sentada frente a mí, jugando con su plato. No se rió ni participó, pero tampoco me defendió. Su silencio dolió casi tanto como las palabras. Carmen se ocupó de su comida, fingiendo no haber oído. Julián levantó la vista de su teléfono, sus ojos se encontraron con los míos por una fracción de segundo antes de que apartara la mirada. Oscar se movía incómodo, carraspeando, pero no dijo nada. La habitación se sentía más pequeña, el aire más denso, como si me estuviera encogiendo bajo sus miradas. Podría haber respondido. Podría haber señalado que yo había pagado la mitad de la comida de esa mesa, que mi dinero mantenía las luces encendidas en esta casa. Pero no lo hice. Me senté allí con las manos entrelazadas en mi regazo y dejé que sus palabras me calaran hondo. La sonrisa de Elena, la risa de mi madre, el frío acuerdo de mi padre. No solo se estaban burlando de mi vestido, se estaban burlando de mí, de mi papel en esta familia, de mi existencia. Durante años me había dicho a mí misma que sus pullas eran inofensivas, que no lo decían en serio. Pero esa noche quedó claro que me veían como menos digna, menos importante, menos que ellos. Me excusé, diciendo que necesitaba aire, y me dirigí al pasillo. Las luces del árbol de Navidad parpadeaban en la esquina, un cruel recordatorio de la calidez que había esperado. Me apoyé en la pared, mi respiración irregular, repasando sus palabras. Segunda mano, avergonzarnos, no en cajas. Cada una alimentaba algo dentro de mí, algo que había enterrado bajo años de ser la hija complaciente. No solo estaba herida, estaba harta. Harta de dejar que me pisotearan. Harta de fingir que su crueldad estaba bien. De pie allí tomé una decisión. No iba a dejar que esto pasara. No esta vez. De vuelta en mi piso esa noche, me quité los zapatos, el eco de las palabras de mi familia aún resonaba en mis oídos. Mi portátil estaba en la encimera de la cocina, con la pantalla oscura, pero llamándome. Lo abrí, el resplandor iluminó mi rostro, mientras iniciaba sesión en el portal del Fondo de Inversión Familiar, mis dedos se movieron rápido, impulsados por una claridad que no había sentido en años. Cambié el código de acceso principal, bloqueando todas las cuentas vinculadas. Nadie más tenía los conocimientos técnicos para administrar este fondo. Mis padres apenas usaban el correo electrónico. Mi hermana mayor pensaba que la contraseña era demasiado trabajo y mi hermana menor estaba demasiado ocupada pintando para preocuparse. El fondo era mío para controlarlo y yo ya no iba a compartirlo. Abrí el historial de transacciones, curiosa, pero no sorprendida por lo que encontraría. Los números contaban una historia peor de lo que había imaginado. Durante el último año, 60.000 euros habían desaparecido. Mi madre había retirado 8.000 para reparaciones del hogar que nunca se realizaron. Las cortinas nuevas no contaban. Mi padre había sacado 5.000 para una membresía de club de golf que apenas usaba. Los cargos de Elena eran los peores, 22.000 en hoteles de lujo, ropa de diseñador y un viaje a Málaga del que había presumido en línea. Mi tía había acumulado 4.000 en servicios de suscripción y aparatos, mientras que los proyectos de arte de Valentine, tarifas de galería, materiales, viajes, se llevaron otros 21.000. Mis contribuciones, casi 40.000 de mis propios ahorros, habían mantenido vivo el fondo. Lo habían tomado todo, sin pensarlo dos veces. Me recosté, el peso de esos números calando hondo. 60.000 euros. Años de mi arduo trabajo, mis noches en vela gestionando proyectos, mis sacrificios, se habían ido para alimentar su egoísmo. Sentí una oleada de ira, pero no era imprudente. Estaba enfocada. Abrí mi correo electrónico y redacté un mensaje para el abogado con el que había trabajado antes, Miguel Torres. Necesito disolver el fondo de inversión familiar. Escribí. ¿Podemos reunirnos mañana? Pulsé enviar con el corazón firme. Miguel era astuto, discreto y sabía cómo manejar configuraciones financieras complejas. Él me había ayudado a establecer el fondo años atrás. Ahora me ayudaría a terminarlo. Mientras esperaba su respuesta, investigué más a fondo la configuración del fondo. Rebosé a cada usuario autorizado, mis padres, Elena, Valentine, mi tía.
Cada clic se sintió como desprenderme de un peso que había cargado durante demasiado tiempo. Configuré la autenticación de 2 factores, vinculándola solo a mi teléfono. A las 11 de la noche, el fondo estaba completamente bloqueado, inaccesible para cualquiera excepto para mí. Miguel me respondió por correo electrónico. Disponible a las 9 de la mañana, hablemos. Confirmé la reunión, luego cerré mi portátil. El silencio en mi piso se sentía diferente ahora, no pesado, sino libre. No le dije a mi familia, ni una palabra. No merecían una advertencia. Durante años me habían usado, se habían burlado de mí, habían tomado mi dinero mientras me trataban como si fuera invisible. Las sonrisas falsas de mi madre, los asentimientos despectivos de mi padre, las interminables demandas de Elena, el conveniente silencio de Valentine, la silenciosa avaricia de mi tía. Todos habían jugado su papel, pensé en llamarlos. Darles una oportunidad de explicarse, pero ¿qué sentido tenía? Nunca me habían visto como algo más que un recurso. No iba a rogar por su respeto ahora. Mientras estaba sentada allí, mirando mi teléfono, sentí un cambio. Esto no era solo dinero, se trataba de recuperar mi vida. Había pasado demasiado tiempo tratando de ganarme su aprobación, esperando que mis sacrificios me hicieran valiosa para ellos. Pero esa noche vi la verdad. Su amor venía con un precio y yo había terminado de pagarlo. Bloquear el fondo fue mi primer paso, pero disolverlo sería el último. No solo los estaba cortando, me estaba liberando a mí misma. A la mañana siguiente, mi teléfono comenzó a zumbar antes de que siquiera terminara mi café. Sabía que se avecinaba la tormenta. A las 8 de la mañana, mi pantalla estaba iluminada con notificaciones. Mi madre había llamado 6 veces, dejando mensajes de voz que no me molesté en revisar. Tomé un sorbo de café, dejando que el silencio de mi piso de Sevilla me envolviera. Había bloqueado el fondo de inversión familiar anoche, y las consecuencias estaban llegando más rápido de lo que esperaba. No me sentía culpable, ni un poco. Habían tenido años para tratarme como familia, no como una cartera. Elena fue la primera en sentirlo. Había ido al centro comercial El Jardín, probablemente para comprar otro bolso caro, pero su tarjeta vinculada al fondo fue rechazada en la caja. Recibí un furioso mensaje de texto de ella a las 8:15. ¿Qué le pasa a la cuenta? Arréglala ahora. Podía imaginarla allí con las mejillas rojas, aferrándose a su teléfono, mientras la cajera se encogía de hombros. Elena no estaba acostumbrada a oír un no. Toda su vida se había construido sobre mi dinero y ahora esa red de seguridad había desaparecido. No respondí. Que lo resolviera ella. Al mismo tiempo, mis padres recibieron el golpe. La compañía de servicios públicos había enviado un aviso a su casa de Sevilla. La factura de electricidad que venció ayer no había sido pagada. Normalmente, habría cubierto los 400 euros sin pensarlo 2 veces. Hoy no. Mi padre intentó llamar, su número parpadeando una vez antes de que lo silenciara. El siguiente mensaje de voz de mi madre llegó. Su voz aguda: Aurora, la compañía eléctrica nos amenaza con cortarnos la luz. Haz algo. Escuché ese solo para escuchar el pánico infiltrarse en su tono. No estaba pidiendo, estaba exigiendo, como siempre. Abrí un mensaje de texto, escribí, ese es el regalo de Santa, y lo envié. Luego bloqueé su número por el día. No estaba de humor para sus excusas. Valentine me envió un mensaje alrededor de las 8:30. Su mensaje era más suave, casi vacilante. Oye, ¿por qué no puedo acceder al fondo? ¿Pasó algo? Miré las palabras, esperando una disculpa. Alguna pista de que ella entendía cómo se había beneficiado de mi trabajo mientras permanecía en silencio en la fiesta de Navidad. Nada llegó. Su pregunta se sintió como otra solicitud para que arreglara las cosas, para seguir financiando su arte sin cuestionar. La dejé en visto. Ella no merecía una explicación. Todavía no. Me recosté en mi sofá, la luz de la mañana filtrándose por mis persianas. Las notificaciones seguían llegando. Elena envió otro mensaje de texto, todo en mayúsculas, exigiéndome que la llamara. Lo ignoré. La vecina de mis padres, la señora García, incluso me envió un mensaje en las redes sociales diciendo que había oído a mi madre quejarse de un error en la facturación. Casi me reí. ¿Error? No, esto era deliberado. Había pasado años pagando sus vidas de electricidad, agua, los derroches de Elena, las tarifas de galería de Valentine. Mientras se burlaban de mí, ahora se enfrentaban a la realidad y no era mi trabajo amortiguar la caída. El caos no era solo financiero. Los mensajes de texto de Elena insinuaban algo más profundo. Mencionó un trato que no podía cerrar sin el fondo. Sabía que había estado proponiendo algún negocio secundario, probablemente otro esquema para parecer rica sin trabajar para ello. Sin mi dinero, sus planes se desmoronaban. Mis padres también estaban luchando. Mi padre siempre había presumido de la casa familiar, actuando como si la mantuviera en funcionamiento. Ahora, con las facturas acumulándose, tendría que enfrentarse a sus propias mentiras. Me pregunté cuánto tiempo les llevaría darse cuenta de que no iba a venir a rescatarlos.
A medida que avanzaba la mañana, sentí una extraña calma. Su pánico ya no era mi problema. Les había dado todo, dinero, tiempo, paciencia, y no había obtenido más que desdén a cambio. Bloquear el fondo no era solo cortarlos, era trazar una línea. Habían asumido que siempre estaría allí, lista para pagar por sus errores. Pero había terminado de desempeñar ese papel. Que sintieran el peso de sus elecciones, así como yo había sentido el peso de sus palabras. Al mediodía, sonó mi timbre, fuerte e insistente. Sabía que era ella antes de siquiera verificar. Abrí la puerta y encontré a Elena allí con los brazos cruzados, los labios apretados por la ira. Había conducido directamente desde el centro comercial. Sus gafas de sol de diseñador subidas al pelo. Una bolsa de compras colgando de su muñeca, vacía. Por supuesto. Sus ojos se fijaron en los míos y pude sentir la tormenta gestándose. Me hice a un lado, dejándola entrar en mi piso de Sevilla, pero no le ofrecí un asiento. Esto no era una visita social. Necesitas arreglar la cuenta, dijo, su voz baja, pero mordaz, como si estuviera conteniendo un grito. Mi tarjeta fue rechazada en 3 tiendas hoy. 3. ¿Sabes lo humillante que fue eso? Recorrió mi sala de estar, sus tacones haciendo clic en el suelo de madera. Me apoyé en la encimera de la cocina, con los brazos cruzados, viéndola desmoronarse. Por una vez, no sentí la necesidad de suavizar las cosas. La dejé hablar, sus palabras saliendo a borbotones. Se quejó de un negocio que no podía cerrar, de un cliente que se había echado atrás porque no podía pagar las tarifas iniciales, de una reputación que estaba tratando de construir. Me estás fastidiando. Errore, espetó, señalándome con un dedo manicurado. Simplemente desbloquea el fondo. No es tan difícil. Su tono era el mismo que había usado en la fiesta de Navidad. Como si yo fuera un inconveniente, un problema que debía ser resuelto. Respiré lentamente, manteniendo mi voz firme. Las hermanas no se tratan como bancos, dije. Sus ojos se abrieron como si no pudiera creer que yo le respondiera. Durante años, la había dejado exigir, había cubierto sus gastos excesivos, ignorado sus pullas. Ya no. Has estado usando mi dinero como si fuera tuyo. Continué. He terminado con eso. El fondo permanece bloqueado. La cara de Elena se puso roja, sus manos se apretaron en puños. ¿Has terminado? Se burló, acercándose. ¿Crees que puedes simplemente cortarme después de todo lo que he hecho por esta familia? Su voz se elevó, aguda y acusadora. Eres egoísta, Aurora. Siempre lo has sido. Sentada en tu piso elegante, actuando como si fueras mejor que nosotros. Casi me reí de la ironía. Todo lo que tenía, sus viajes, su ropa, su supuesto negocio, se construyó con mis ahorros. No me inmuté. No tienes derecho a sermonearme, dije, mi voz tranquila pero firme. He pagado tu vida durante años. Ni siquiera sabes cuánto has tomado, podría haber enumerado todo. Los 22,000 que había derrochado en hoteles y compras. Los viajes que ostentaba en línea, pero ella no lo habría escuchado, su ira era demasiado fuerte, ahogando cualquier posibilidad de razón. Levantó las manos, volviendo a pasear. Esto es ridículo, siseó. Vas a arruinarlo todo. Las facturas de mamá y papá, los proyectos de Valentine, mis negocios. Nos estás destruyendo. Se detuvo, mirándome fijamente, esperando que cediera. Ya había visto esa mirada antes, la que esperaba que retrocediera, que arreglara su desorden, como siempre. Pero algo dentro de mí había cambiado. Ya no era su red de seguridad. Fuera, dije, señalando la puerta. Elena se quedó congelada, con la boca medio abierta, como si no me hubiera escuchado bien. No voy a desbloquear nada. Resuélvelo tú. Mi voz no flaqueó y por primera vez vi un destello de incertidumbre en sus ojos. No estaba acostumbrada a que yo me mantuviera firme. Te arrepentirás de esto, escupió, agarrando su bolso. No eres nada sin nosotros. Se dirigió a la puerta, sus tacones resonando más fuerte que antes. La seguí con la mano ya en el pomo. Al salir, se dio la vuelta, con el rostro contraído por la rabia. Esto no ha terminado. Errore cerré la puerta antes de que pudiera decir más. El cerrojo encajando en su lugar, de pie allí. Sentí el peso de sus palabras, pero no me rompieron. Durante años, les había dejado a ella, a todos ellos, definir mi valía. Ya no. Había trazado mi línea y no iba a retroceder. Esa tarde, mi teléfono se iluminó con un mensaje de un remitente inesperado. El mensaje de Oscar llegó a las 2 de la tarde. Corto, pero contundente, revisé los registros del fondo. Eras la única que ponía dinero. Gracias, Aurora. He terminado con Elena. Miré las palabras, sorprendida. Oscar siempre había sido callado, al margen en las reuniones familiares, pero claramente había estado prestando atención. No esperaba que nadie notara lo que había hecho por la familia, y mucho menos que lo reconociera. Su gratitud me golpeó más fuerte de lo que pensé. Una pequeña grieta en el muro que había construido a mi alrededor. Respondí, de nada, y lo dejé así. Más tarde, me enteré por un amigo en común de que Oscar había hecho sus maletas, y se había ido del apartamento de Elena. Ella había perdido más que solo el acceso a mí. Dinero ese día. El mensaje de Valentine llegó 1 hora después.
su tono más suave de lo que estaba acostumbrada. Lamento haberte dado por sentada. No me di cuenta de cuánto nos estaba soportando. Lo leí 2 veces, buscando sinceridad. Valentina no se había unido a las burlas en la fiesta de Navidad, pero su silencio había sido igual de ruidoso. Había gastado mi dinero en su arte, en sus sueños, sin preguntar nunca cómo lo manejaba yo. Su disculpa se sentía como demasiado poco, demasiado tarde. No respondí. No estaba lista para perdonar, no cuando las heridas aún estaban frescas. Quizás algún día, pero no ahora. Mientras tanto, las consecuencias seguían extendiéndose. La casa de mis padres se quedó a oscuras esa noche cuando la compañía de servicios públicos cumplió su amenaza. La electricidad fue cortada, dejando a Ricardo y Luisa luchando en su casa de Sevilla. Una vecina me envió un mensaje de texto diciendo que había visto a mi padre arrastrando un generador, maldiciendo por lo bajo sobre la jugada de Aurora. Mi madre, predeciblemente, le decía a cualquiera que quisiera escuchar que ya había traicionado a la familia. No me importó. Habían dependido de mí para mantener sus luces encendidas, sus vidas cómodas. Mientras me despreciaban, ahora estaban aprendiendo lo que se sentía al valerse por sí mismos. Las pérdidas de Elena también se acumulaban. Su supuesto negocio, del que había gritado en mi piso, se desmoronó por completo. Un contacto en su círculo, alguien que había conocido en una fiesta navideña, me envió los detalles. Elena había estado presentando una startup, prometiendo a los inversores retornos rápidos. Pero sin mis fondos para respaldar sus llamativas presentaciones, se habían retirado. El contrato, valorado en decenas de miles, se había esfumado. Había construido su imagen con dinero prestado y ahora que se agotaba, también lo hacía su credibilidad. No sentí ninguna simpatía. Me había llamado egoísta, pero todo su mundo se había construido sobre quitarme cosas. Sentada en mi piso, dejé que la realidad de todo se asentara. El mensaje de Oscar había sido una sorpresa, un raro momento en el que alguien me vio por lo que había hecho. Pero no borró los años de ser utilizada, de ser invisible para las personas que se suponía que debían importarme. La disculpa de Valentina, aunque más suave, no cambió el hecho de que se había beneficiado de mi trabajo sin pensarlo 2 veces. La ira de mis padres, el colapso de Elena. Nada de eso me hizo sentir culpable. Me hizo sentir claridad. Por primera vez, vi la verdad de mi lugar en esta familia. No era su salvadora ni su cajero automático. Era Aurora y era suficiente. El día terminó con tranquilidad. Mi teléfono dejó de sonar, las notificaciones se desvanecieron a medida que la realidad de mi decisión se posaba sobre ellos. Estaban enfrentando consecuencias de las que yo los había protegido. Durante años, no supe qué vendría después. Quizás más ira, quizás más disculpas, pero ya no tenía miedo. Los había cargado lo suficiente. Ahora les tocaba a ellos cargarse a sí mismos. Un mes después, me adapté a mi nueva vida. Mi nuevo apartamento en el distrito histórico de Sevilla era más pequeño, pero se sentía como un hogar. El balcón daba a una calle tranquila bordeada de robles, sus ramas cubiertas de musgo español. Había empezado a pintar mi caballete colocado junto a la ventana, donde la luz de la mañana se derramaba sobre el lienzo. No se trataba de ser buena, se trataba de crear algo que fuera mío. Por las tardes, cuidaba un pequeño jardín en el balcón, haciendo crecer hierbas y flores en macetas que había elegido yo misma. Por primera vez en años, estaba viviendo para mí, no para las exigencias de nadie más. Julián fue el único que se mantuvo en contacto. Me enviaba mensajes de texto cada pocos días, compartiendo actualizaciones sobre su vida en Madrid o preguntando por mis pinturas. A veces llamaba, su voz cálida con historias sobre su nuevo trabajo en una startup tecnológica. Agradecí su esfuerzo, la forma en que no presionaba ni hurgaba. Él había estado en la fiesta de Navidad, callado pero observador, y nunca me había pedido que arreglara las cosas para la familia. Eso lo hacía diferente. No tuve que explicarme a él y eso era suficiente. Una mañana, mientras regaba mis plantas de albahaca, encontré una carta deslizada debajo de mi puerta. El sobre no tenía nombre, ni dirección de remitente, solo mi nombre garabateado con una letra familiar. Lo abrí esperando otra exigencia, pero en cambio era una disculpa. Las palabras eran vagas, disculpa por errores pasados, por dar las cosas por sentadas, pero llevaban un peso que reconocí. Podría haber sido de mi madre, mi padre, tal vez incluso de Valentina o Elena. No me importó adivinar. Puse la carta en la encimera de mi cocina y la dejé allí sin respuesta. Sus palabras no podían deshacer los años de ser utilizada, de ser apartada. No estaba lista para dejarlos entrar de nuevo. Y tal vez nunca lo estaría. De pie en mi balcón, pensé en lo que había aprendido. Respetarme a mí misma significaba trazar líneas, decir no y marcharme cuando lo necesitaba. Había pasado tanto tiempo tratando de mantener unida a mi familia, pensando que era mi trabajo mantenerlos a flote. Pero nunca me habían visto. No de verdad. Cortarlos no era solo cuestión de dinero, se trataba de recuperar mi valía. No era su banco ni su salvadora, era Aurora. Y eso era suficiente.
A cualquiera que escuche mi historia, les diría esto: piensen en sus propios límites. ¿Quién está tomando más de lo que pueden dar? ¿Quién espera que soporten su peso mientras ignora el suyo? No es egoísta ponerse uno mismo en primer lugar, es supervivencia. Tracen sus líneas, manténganlas firmes y no se disculpen por ello.